La lluvia afuera hizo poco para aliviar el dolor en el pecho de Selene mientras se paraba junto al arco del pasillo. Sus dedos estaban fuertemente agarrados a las correas de la caja que llevaba en brazos. A través de la puerta abierta, los vio, Joseph y Nora, sentados uno frente al otro en la mesa del comedor que ella misma pulió cada sábado. Nora echó la cabeza hacia atrás en una carcajada tan fuerte que resonó en el pasillo, como burlándose de los últimos momentos de Selene en el hogar que ella construyó, el hogar de su esposo, o quizás ahora el de su exmarido. Todo menos el papel se extendía hacia la mano de Nora al otro lado de la mesa, sonriendo de una manera que Selene no había visto en años. Sin embargo, allí estaba ella, descalza sobre los azulejos fríos, viendo a su reemplazo vivir su vida antes de que la suya siquiera hubiera terminado. Tragó saliva, reprimiendo la tormenta interior, y se acercó de puntillas a la puerta. Ni una sola palabra. Ni un solo adiós. Se dio la vuelta para irse, sus ojos se detuvieron una última vez en las fotos familiares que aún colgaban en el pasillo. Su rostro estaba en ellas, sonriente, joven, esperanzada. Nora aún no las había reemplazado. Tal vez no le importaba, o tal vez le gustaba tener el recordatorio. Selene salió a la lluvia, su bufanda negra protegiendo su cabello trenzado mientras el agua golpeaba su piel como pequeñas navajas. No corrió, caminó lentamente. Con cada paso, susurraba para sí misma, esto no es como termina, esto es solo como comienza de nuevo. Nadie la siguió, nadie la rogó que se quedara. El mundo que una vez conoció se cerraba detrás de ella, pero no cerró de golpe la puerta. La dejó abierta porque, incluso cuando fue traicionada, Selene Arens nunca armó un espectáculo. Simplemente aprendió a esperar. 3 días después, Selene estaba sentada en la pequeña oficina de su abogado, sus ojos escaneando un documento que apenas podía comprender. ¿Ya presentó la reestructuración del negocio?, preguntó, con una voz baja pero con un toque de incredulidad. El señor Ooi asintió solemnemente. Con efecto inmediato, su nombre se elimina del registro oficial de ejecutivos. Citó conflicto de intereses durante la separación. Selene parpadeó con fuerza. Ese negocio había sido su latido, sus manos lo construyeron, sus ahorros lo financiaron, y su nombre una vez iluminó la pared de su recepción. Ahora era legalmente invisible, sin membresía en la junta directiva, sin acceso al correo electrónico, sin estado de empleada, solo un fantasma de lo que alguna vez fue. Más tarde esa noche, su aplicación bancaria parpadeó en rojo con una advertencia, acceso revocado por un tercero autorizado. Joseph había congelado las cuentas conjuntas, redirigiendo todo para proteger los activos de la empresa. Selene dejó caer el teléfono sobre su regazo y dejó caer sus manos sin fuerzas. Sin hogar, sin trabajo, sin dinero. Nora se lo había llevado todo, o mejor dicho, Joseph se lo había regalado todo. Miró el techo blanco de la habitación de su infancia, un espacio al que nunca imaginó regresar. Su madre llamó suavemente y miró por la puerta. ¿Quieres hablar?, preguntó. No, susurró Selene, solo quiero respirar. Y lo hizo, no como la esposa de Joseph, no como la directora de operaciones de la empresa, solo como una mujer que había perdido su mundo y ni siquiera había gritado. Nora caminaba por los pasillos de la oficina con tacones de 6 pulgadas como si hubiera nacido para gobernar el espacio. Los empleados la saludaban con sonrisas tensas y murmuraban, «Buenos días, Madame Nora». Algunos por miedo, otros por incertidumbre. Ahora se sentaba en la misma oficina de cristal que Selene alguna vez llamó su santuario, excepto que las plantas habían desaparecido y la foto familiar del escritorio había sido reemplazada por una fotografía enmarcada en oro de Nora y Joseph en una cena a la orilla del mar. Incluso había ordenado a la antigua asistente de Selene que destruyera todos los archivos físicos de las presentaciones de proyectos anteriores. Fuera lo viejo, dijo con una sonrisa, esto no fue una transición, fue una purga. Y Nora disfrutó cada segundo de ello. Esa noche, le hizo un recorrido por su oficina a Joseph mientras se aferraba a su brazo. Finalmente limpié toda su basura, dijo riendo. Incluso le dije a RRHH que borrara el escáner de huellas dactilares. Tú y yo estamos construyendo un nuevo imperio ahora. Joseph se rió entre dientes, pero no la miró a los ojos. Bien, solo no exageres, Nora. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué te sientes culpable? Él miró hacia otro lado. Por supuesto que no.
Pero la culpa no tenía nada que ver con eso. Lo que Joseph temía era que Nora pudiera convertirse en más problemas de los que valía. Aún así, ella era parte del plan de los nuevos inversores extranjeros, y Selene era el pasado. Lo que ninguno de los dos sabía era que el pasado no había terminado de hablar. Selene se paró frente al alto edificio de cristal al que solía entrar con orgullo, su mano dudando justo antes de abrir la puerta giratoria. Adentro, todo parecía familiar pero extraño. La recepcionista apenas levantó la vista. Preguntó por Abigail. Está en una reunión, respondió con frialdad. Puede esperar. Selene se sentó junto a la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. Abigail no era solo su amiga, era su hermana en espíritu, su dama de honor, su compañera en cada risa y terror antes de que Nora llegara a sus vidas. Pasaron 30 minutos, luego 40. Finalmente, Abigail entró en la sala de espera con una chaqueta impecable, sus ojos se abrieron por un momento cuando vio a Selene antes de que la expresión fuera cuidadosamente borrada. ¿Selene? No te esperaba, su voz era neutral, cautelosa. Selene se levantó, su voz suave pero firme. Necesitaba ver tu rostro, necesitaba preguntarte por qué. Abigail miró a su alrededor. No hagamos esto aquí. ¿Dónde entonces, Abigail? Han pasado meses, sin llamadas, sin mensajes. Estuviste a mi lado en mi boda y luego desapareciste en su sala de juntas como si nunca hubiera existido. Los ojos de Abigail se dirigieron a la recepcionista y luego volvieron. Las cosas se movieron rápidamente. No tuve elección. Necesitaba este puesto. Tú te habías ido. Su voz se apagó. Selene apartó el calor detrás de sus ojos. Elegiste la supervivencia. Entiendo, pero no mientas y lo llames lealtad. Abigail miró hacia otro lado. Lo siento. No, no lo estás, respondió Selene, pasando junto a ella. Pero algún día lo estarás. Cuando Selene abrió el enlace que Logan le envió, se le secó la garganta. Era un vídeo corto, de apenas 1 minuto. Nora estaba en el centro del salón de la oficina, con una bebida en la mano, rodeada de un pequeño círculo de ejecutivos. Selene, dijo riendo, oh, querida, siempre fue tan apropiada, como si flotara si alguna vez alzara la voz. Por eso perdió, ningún fuego. Alguien fuera de cámara se rió entre dientes. Nora se inclinó hacia adelante teatralmente. Joseph dijo que era como pan tostado mojado, bonita de ver pero sin sabor, sin columna vertebral. La risa estalló. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Selene pausó el vídeo, su respiración llegó en olas superficiales. Se quedó quieta en la habitación de su madre, mirando la pantalla. La sección de comentarios era peor, llena de extraños que la analizaban como un objeto descartado. Más tarde esa noche, Logan llamó. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Se está volviendo viral. La voz de Selene estaba tranquila. Está intentando enterrarme en la humillación pública. Logan dudó. No tendrá éxito. No le debes al mundo una respuesta, Selene. Lo sé, susurró, pero me debo a mí misma el silencio hasta que tenga algo que valga la pena decir. Apagó su teléfono, se sentó en su escritorio y abrió su diario. Sin diatribas, solo 3 palabras, que arda. Luego cerró el libro. Esa noche, Selene no lloró. Se sirvió un vaso de agua, se sentó junto a su ventana y observó cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Que se rían, pensó. La tormenta aún se está formando. Selene llegó a la puerta de la finca con una caja etiquetada en sus manos. Era una solicitud simple, recuperar sus diarios y algunas reliquias que dejó en el estudio del piso superior. Tocó el timbre, esperando que el portero la dejara entrar como siempre lo hacía, pero en cambio, la propia Nora salió del camino lateral, sus tacones haciendo clic con fuerza contra las piedras. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Vine a recoger mis cosas, dijo Selene en voz baja, levantando la caja. Nora cruzó los brazos. Debiste haberle preguntado a Joseph. Esto ya no es tu propiedad, y hemos redecorado. No queda nada con tu nombre. Los dedos de Selene se apretaron en la caja. No tienes que ser cruel.
Nora se rió. Cruel, querida. Esto es solo la realidad. Esa casa nunca fue tuya, solo tu ilusión. Jugaste a fingir, yo estoy viviendo la historia ahora. Selene se quedó congelada, parpadeando mientras las palabras se hundían. La puerta no se abrió. Nora se dio la vuelta y entró, balanceando ligeramente sus caderas como un artista que termina una llamada de telón. Selene miró las ventanas de lo que solía ser su habitación, nuevas cortinas se movían suavemente con el viento. Su santuario se había convertido en el castillo de un extraño. Lentamente, bajó la caja y la colocó en el pavimento. No rogaría, no gritaría. En cambio, abrió la tapa, sacó un pequeño marco de cerámica, una foto de ella y Joseph en su primer lanzamiento de producto, y lo colocó suavemente en el suelo junto a la puerta. Luego se dio la vuelta y se fue, con la espalda recta. Algunas pérdidas eran demasiado sagradas para recolectarlas, algunas heridas necesitaban espacio, no cierre. El aroma de los granos tostados y el suave jazz flotaba por la cafetería mientras Selene se sentaba tranquilamente en una mesa de esquina, con las mangas de su suéter sobre sus manos como un escudo. Miró la puerta cada vez que se abría hasta que Logan entró, más alto de lo que recordaba, con un cuello alto azul marino y un abrigo salpicado de lluvia. La vio y sonrió, una especie de sonrisa que no apresuraba su dolor, sino que lo respetaba. No has cambiado mucho, dijo, sacando la silla frente a ella. He cambiado más de lo que dejé ver, respondió, logrando una pequeña sonrisa. Intercambiaron saludos tranquilos hasta que la conversación se convirtió en algo más cálido, más gentil. Logan alguna vez había hecho prácticas en su empresa, recién salido de la universidad, y ella había sido la única que le dio más que simples recados. Fuiste la única que alguna vez me preguntó qué quería hacer realmente, dijo, sus ojos se suavizaron. Eso se me quedó grabado. Selene miró su taza, revolviendo la espuma. No planeaba beber. Pensé que estaba construyendo algo sólido, dijo. Resulta que el suelo debajo de mí ya se estaba desmoronando. Logan se inclinó ligeramente. A veces el colapso revela el plano de abajo. Ella levantó una ceja. Eso es muy poético para un tipo de logística. Él se rió. Bueno, la logística también trata de reconstruir. Luego se recostó y cruzó los brazos. Escucha, ahora tengo una pequeña operación. No es nada glamoroso, pero es honesto. Nos estamos expandiendo el próximo trimestre. Si alguna vez quieres ensuciarte las manos de nuevo, no como jefa, solo como tú, me sentiría honrado. Selene lo miró, sorprendida. Nadie le había hablado así en meses, sin agenda, sin lástima, solo una puerta abierta. No respondió inmediatamente, pero algo en su pecho se suavizó. Lo pensaré, dijo, con la voz baja. Él asintió. Bien. Sin presión. Solo ten en cuenta que hay alguien que no ha olvidado quién eres. Por primera vez en mucho tiempo, Selene no se sintió como una sombra, se sintió vista. Un periódico cayó sobre la mesa con un golpe sordo. El titular era audaz y festivo, Joseph y Nora, la pareja de poder renombra EJP Global. El corazón de Selene dio un vuelco al leer el artículo línea por línea. La empresa que ella había nombrado, nutrido y construido desde sus primeros días ahora se estaba remodelando como si ella nunca hubiera existido. El artículo elogia los audaces instintos de marketing de Nora y la brillantez estratégica de Joseph, trazando su cronología desde el cortejo hasta la dominación corporativa. Pero no hubo ni una sola mención de la cofundadora original, ni Selene, ni antecedentes, ni reconocimiento. Era como verla borrarse en tiempo real, como una estatua que se lija hasta que solo queda piedra lisa. Cerró el periódico suavemente, sus dedos temblorosos, no de rabia, sino de un dolor más profundo de invisibilidad. Su madre notó el cambio. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, sentándose a su lado con un plato tibio de arroz y estofado con pimienta. Selene no respondió inmediatamente. Luego susurró, han reescrito la historia. Ni siquiera existo más en ella. Su madre respiró hondo. Deja que escriban lo que quieran, tú todavía tienes la verdad. Selene dio una sonrisa rota. ¿Y qué compra la verdad en estos días? Su madre la miró a los ojos. Dignidad, memoria, a veces, poder.
Esa última palabra permaneció en la mente de Selene más tiempo del que debería haberlo hecho. Más tarde esa noche, ella miró el estante de archivos viejos que había guardado en cajas después de su renuncia. Algo dentro de ella le picaba, no por venganza, sino por restauración, no para ser glorificada, sino simplemente para reclamar lo que era suyo. No quería ser adorada, simplemente no quería ser olvidada. La lluvia había regresado a la mañana siguiente, golpeando contra las ventanas con persistencia constante. Selene se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su antigua habitación, sacando una caja polvorienta tras otra. No estaba segura de lo que buscaba, pero sus dedos se movían instintivamente. Entonces lo encontró, una carpeta negra delgada encajada detrás de una pila de revistas de diseño. La abrió lentamente. Dentro había un certificado original de acciones sellado emitido hace años, cuando la compañía se registró por primera vez. Estaba a su nombre de soltera, Selene Arens. Sus ojos se congelaron en la línea que decía accionista 51% de propiedad. Le faltó el aire, se tapó la boca con la mano mientras lo leía una y otra vez. Joseph nunca había actualizado la estructura de la compañía después de su matrimonio. Todo lo que Nora estaba disfrutando, todo lo que Joseph estaba reclamando, todavía legalmente le pertenecía a ella. Se levantó lentamente, la carpeta temblando en su agarre. Su madre entró en la habitación, sosteniendo una taza de té. «Te preparé». Hizo una pausa cuando vio la expresión en el rostro de Selene. «Mamá», susurró Selene, con los ojos muy abiertos, «nunca renuncié a mis derechos, simplemente olvidé que los tenía». Su madre se sentó con cuidado. «¿Quieres decir?» Selene asintió. «Todavía poseo más de la mitad de la compañía bajo mi nombre de soltera». Joseph nunca consolidó las acciones. Su madre exhaló profundamente, casi como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. «Entonces, cariño, no estás perdida, solo estás tranquila. Y hay una diferencia». Selene volvió a sentarse, presionando la carpeta contra su pecho. Por primera vez desde que todo se derrumbó, no se sintió como una víctima, se sintió como una página esperando a ser girada, y esta vez ella la escribiría con su propia tinta. El agudo aroma a tinta vieja y la textura de los documentos amarillentos transportaron a Selene al principio mismo. Su habitación se desvaneció mientras la memoria la arrastraba a una oficina con pintura descascarada y bombillas parpadeantes, el primer espacio alquilado de ella y Joseph. Recordó ese rincón estrecho con un escritorio prestado, una computadora portátil de segunda mano, y sueños que se sentían demasiado grandes para su pequeño presupuesto. En aquel entonces, Joseph solía llamarla visión, siempre diciendo que podía ver las cosas antes de que existieran. «No empecemos solo una compañía», le había dicho una vez, «construyamos un legado». Y así lo hicieron. Fue idea suya estructurar las acciones iniciales bajo sus nombres separados, por si acaso algo sucedía. «Nunca se sabe el futuro», le había dicho, y Joseph se había reído. «Entonces haremos que el futuro nos deba». Ninguno de los dos previó la traición, solo la ambición. Las lágrimas borraron su visión mientras miraba una página en particular, una foto de su primer lanzamiento, Joseph de pie a su lado con una sonrisa nerviosa mientras ella sostenía su certificado como un trofeo. Él solía creer en ella, él solía mirarla como si ella fuera todo el plan, no solo parte de él, sino algo más. Pero algo cambió después del tercer año de la compañía, cuando entraron los inversores, cuando empezaron a llegar los premios, y cuando Nora se convirtió en su asistente. Fue entonces cuando Joseph comenzó a distanciarse, llamándola demasiado cautelosa mientras Nora susurraba estrategias audaces y arriesgadas en sus oídos como veneno disfrazado de perfume. Nunca pensó que sacrificaría sus cimientos por un poder fugaz. Y ahora, con el certificado en sus manos, Selene se dio cuenta de que si bien la habían robado de su reconocimiento, nunca borraron las raíces. «Jugaron en la superficie», murmuró en voz alta, «pero yo construí el suelo». Dobló los papeles suavemente, no con pánico, sino con decisión. El pasado no era su debilidad, era su arma. Selene se sentó sola en la parte trasera de una pequeña librería, sus dedos trazando el borde de una novela que no estaba leyendo. En el televisor montado cerca del mostrador de caja, un titular llamativo apareció en la pantalla: el CEO Joseph Adatio se casa con su socia Nora Eken en una ceremonia privada en una finca. La imagen de ellos sonriendo bajo una cascada de rosas blancas y cortinas doradas llenó la pantalla.
Nora llevaba un vestido incrustado de diamantes, y la mano de Joseph descansaba posesivamente sobre su cintura. La cita en la parte inferior decía: «Estamos listos para construir algo imparable». Selene parpadeó lentamente, absorbiendo el espectáculo. El mismo hombre que una vez susurró sus votos en sus oídos ahora posaba como si el amor fuera una fusión empresarial. El dependiente de la librería la miró, la reconoció de artículos anteriores, y rápidamente apartó la mirada. Fue humillante, pero de alguna manera adormecedor. Más tarde esa noche, la madre de Selene la encontró doblando la ropa con precisión mecánica. «¿Oíste?», preguntó suavemente. Selene asintió. Querían que el mundo lo viera, que creyera que es una historia de amor. Su madre se sentó a su lado y dijo: «Él cree que se está casando para controlar». Selene miró hacia abajo. «No es la boda lo que duele, es la reescritura, como si nunca hubiéramos importado». Su madre le tomó la mano. «Importaste. Todavía importas. Y todavía tienes más de lo que ellos creen». Selene forzó una sonrisa delgada. Él cree que casarse con ella selló el trato. Hizo una pausa, pero solo puedes sellar lo que es tuyo para empezar. Esa noche, Selene se quedó despierta leyendo sus documentos de acciones. La boda no fue un final, fue una cuenta regresiva. Mientras brindaban por su ilusión, ella estaba reclamando silenciosamente sus cimientos. Su silencio no fue rendición, fue estrategia. La semana siguiente, Selene envolvió su caja de documentos en papel marrón y dio un paseo lento por el centro de la ciudad, con su bufanda atada firmemente contra el viento. Pasó por la antigua cafetería donde ella y Joseph solían intercambiar ideas, por la plaza donde una vez colgó su primer cartel. Cada lugar era como un moretón que ya no dolía pero que aún palpitaba al tocarlo. Llegó a un pequeño espacio de trabajo compartido y entró. Fue aquí donde había arreglado silenciosamente reunirse con 3 antiguos clientes que alguna vez respetaron su trabajo. La saludaron con una calidez que la sorprendió. «Selene Arens», dijo uno de ellos, con los ojos muy abiertos. «No sabía que todavía estabas en el juego». Ella sonrió. «Nunca dejé el juego, simplemente dejé que otros jugaran su ronda». Colocó sus documentos sobre la pequeña mesa, explicó las acciones y pidió discreción. «No estoy aquí para pelear públicamente», dijo. «Solo quiero asegurarme de que la siguiente fase no me excluya». Uno de los hombres mayores, el señor Ver, se inclinó hacia adelante. «Tú construiste esa compañía». «Lo sabemos». «La gente habla, la gente recuerda». «Solo porque las luces cambiaron no significa que la estructura haya cambiado». Otra mujer, la señora Durobay, extendió la mano. «Cuando estés lista, Selene, apoyaré tu próxima propuesta, sea lo que sea». Selene asintió lentamente, su corazón latiendo, no con orgullo, sino con un poder silencioso. Salió del lugar con su bufanda ondeando detrás de ella y un renovado sentido de dirección. No necesitaba titulares, solo necesitaba precisión. Mientras Joseph y Nora perseguían los aplausos, ella estaba tejiendo un regreso tan silencioso que no resonaría, aterrizaría. Selene estaba revisando los diagramas de flujo de envíos para uno de los nuevos centros de distribución de Logan cuando él entró en la cafetería, con el rostro tenso. Ella cerró la carpeta y levantó la vista. «Pareces que alguien vio un fantasma», dijo, medio en broma. Logan se sentó frente a ella, pasando una mano por su cabeza rapada. «No te va a gustar lo que voy a decir». Selene se inclinó, frunciendo el ceño. «¿Sigue?». Él suspiró, luego habló en voz baja. «Fui invitado a una reunión empresarial privada anoche. Joseph estaba allí. Está finalizando una sociedad con un conglomerado tecnológico francés. El trato es enorme, vale millones, pero aquí está el problema, requiere la aprobación de la Junta y el consentimiento total de los accionistas antes de que pueda proceder». La miró a los ojos. «Lo que significa que necesitarán tu firma, Selene». Ella parpadeó, sus pensamientos corriendo. «Creen que no lo sé. Creen que me he callado para siempre». Logan asintió. «Creen que desapareciste, pero todavía eres el 51%. Selene exhaló lentamente. «Así que por eso se casó con ella», murmuró. «Para impresionar a los inversores, una fachada de pareja perfecta para el mercado internacional». Logan parecía dolido.
Han construido su imperio en la imagen, no en la sustancia, y lo han apostado todo a que este trato se concrete. Selene se recostó en su silla, con los dedos entrelazados debajo de la barbilla. Entonces es hora de recordarles que el legado no se construye sobre ilusiones. La voz de Logan era firme. Tienes el poder de firmar y dejarlos ascender, o acabar con ellos de un plumazo. Selene asintió, pero su voz era suave. Y es por eso que no me apresuraré. Deja que crean que han ganado hasta la última página. La sala de juntas brillaba con nuevas lámparas de cristal y obras de arte personalizadas mientras Nora caminaba de un lado a otro frente al personal con tacones que hacían clic como aplausos. En el próximo trimestre, lanzaremos nuestra expansión internacional. Joseph y yo ya hemos comenzado la primera fase con la firma francesa, anunció con una amplia sonrisa. Su tono tenía un toque de arrogancia, del tipo que no proviene del liderazgo sino de la actuación. Detrás de ella, Joseph ofreció un asentimiento cortés mientras ella hablaba, pero sus ojos estaban cautelosos. La confianza de Nora se había inflado en las últimas semanas. Había comenzado a referirse a sí misma en tercera persona, Madame CEO, incluso en memorandos internos. En un momento dado, le dijo al jefe de contabilidad, ya no estamos dirigiendo un negocio, estamos dando forma a un destino global. Cuando alguien mencionó la necesidad del voto completo de la Junta para la expansión, Nora lo desestimó. Oh, por favor, se rió. Es una formalidad. Todos los que importan ya están a bordo. Los accionistas ni siquiera saben cuál es la nueva visión, y francamente, no necesitan saberlo. El rostro de Joseph se tensó ligeramente. No seamos desdeñosos, Nora murmuró entre dientes. Los documentos aún necesitan una firma mayoritaria. Ella se burló, pasando una mano manicurada por su elegante bob. Te preocupas demasiado. Nadie ha visto ni oído hablar de Selene en meses. Se ha ido. Ni siquiera sabrá que esto está sucediendo hasta que ya hayamos cruzado la línea de meta. Joseph miró hacia otro lado, preocupado. La verdad le carcomía. En su carrera por borrar a Selene, habían olvidado algo peligroso, su silencio siempre había sido más fuerte que la rabia de la mayoría de la gente. Selene no había planeado detenerse en el antiguo distrito financiero, pero algo la atrajo allí ese viernes por la tarde. Caminó por el edificio donde comenzó su viaje, donde solía sentarse con sus mentores y presentar ideas mucho antes de convertirse en un nombre. Allí, en un tranquilo salón privado justo al final del pasillo, se encontró con el señor Echim. Era uno de los miembros originales de la Junta, un hombre digno con cabello entrecano y ojos que veían más allá de las jugadas de poder. Él parpadeó, sorprendido de verla. Selene Arens dijo con una cálida sonrisa. ¿Sigues de pie? Ella se inclinó ligeramente, humillada, tratando de recordar lo que incluso se siente alta. Se sentaron, y sobre una taza de té con limón, él se inclinó hacia adelante y dijo, palabras, creen que estás fuera de escena. Ella no dijo nada, simplemente miró su taza. La voz del señor Echim se volvió más suave. Siempre fuiste el corazón de esa compañía. Joseph tenía el encanto, Nora tenía la ambición, pero tú fuiste la que lo hizo todo humano. Selene parpadeó para contener el dolor en sus ojos. Entonces, ¿por qué nadie los detuvo? Él suspiró. A veces el mundo sigue el ruido, pero he observado tu silencio, y sé que no has terminado. Deslizó un pequeño sobre la mesa. Aviso de reunión de la Junta. Están programando la votación el próximo mes. Si todavía tienes lo que creo que tienes, tu presencia cambiará todo. Ella recogió el sobre lentamente. Nunca pensé que volvería aquí, no así. El señor Echim se puso de pie, abotonándose el abrigo. Vuelve, no para pelear, sino para recordarles quién eras antes de que reescribieran tu nombre. Y con eso, la dejó en la quietud de una guerra que ya no era suya para comenzar, sino suya para terminar. La gala se celebró en el Hotel Geraisen Skyline, un lugar imponente que brillaba con arañas de cristal y cortinas de terciopelo que dejaban caer la elegancia. Era más que un lanzamiento de producto, era una actuación. Joseph y Nora llegaron tomados de la mano, vestidos con atuendos de diseñadores coordinados, irradiando confianza y riqueza. La sala zumbaba con cámaras, periodistas, inversores extranjeros y curiosos ansiosos por presenciar la nueva era de la compañía.
Detrás del podio, Joseph pronunció un discurso calculado salpicado de promesas de disrupción y dominio global. Estamos listos para llevar nuestra marca más allá de las fronteras, declaró, mientras Nora asentía a su lado con una sonrisa serena. Para muchos, parecían la pareja dorada del emprendimiento moderno. Pero lo que la multitud no sabía era que este imperio tenía piernas temblorosas, y nada de esto podía mantenerse realmente sin una firma faltante. Nora tomó el micrófono a continuación, con su voz suave y dominante. El futuro pertenece a los que asumen riesgos, dijo. No tenemos miedo de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Su tono llevaba un trasfondo de triunfo, como si estuviera reclamando la victoria sobre un enemigo invisible. Los delegados extranjeros aplaudieron, claramente impresionados. Sin embargo, lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que, enterrado debajo de todos los comunicados de prensa, presentaciones brillantes y frases elaboradas, existía un accionista cuya presencia coronaría o aplastaría el sueño. Tras bambalinas, Logan, discretamente invitado como vendedor, observó cómo se desarrollaba todo desde un rincón. No se acercó a Selene después, no necesitaban hacerlo, ya habían acordado. Deja que suban los aplausos, deja que fluya el champán, deja que crean que las puertas están abiertas, porque a veces la entrada más poderosa es la que nadie espera hasta que es demasiado tarde. 3 días después de la gala, llegó un grueso sobre blanco a la puerta de Selene, con el escudo grabado en oro de la compañía. Lo abrió lentamente, su peso era desconocido pero esperado. Dentro había una invitación formal a una reunión de la Junta, completa con su identificación de accionista, detalles de la agenda y una sección resaltada para su aprobación necesaria en la Asociación Internacional pendiente. Selene miró la línea en negrita, accionista mayoritaria Selene Arens. Su pulgar se detuvo en las letras mientras una extraña mezcla de vindicación y tristeza la recorría. Después de meses de ser borrada, aquí estaba su nombre, innegable, ineludible, necesario. No la querían de vuelta, solo necesitaban su mano. Dejó escapar un respiro que sonaba a risa y a suspiro a la vez. Por primera vez en meses, la mesa no podía girar sin que se sacara su silla. Llamó a Logan mientras caminaba descalza por el largo de su patio trasero, el documento apretado flojamente en una mano. Llegó, dijo suavemente. Han pedido oficialmente mi consentimiento. Logan se rió al otro lado. Déjame adivinar, creen que lo aprobarás sin pestañear. Selene sonrió débilmente. Ya no saben con quién están tratando. Hubo silencio, luego Logan preguntó, entonces, ¿cuál es el movimiento? Ella dejó de caminar y miró hacia el cielo. Iré. Llevaré la calma como perfume, y llevaré el recuerdo como una espada. Él exhaló con admiración. No tienen ni idea de lo que se avecina. Ella guardó la invitación en el sobre. Ese es el punto, Logan. Ese es exactamente el punto. La sala de conferencias estaba tenuemente iluminada cuando Nora recibió el correo electrónico reenviado por el departamento legal. Al principio, lo hojeó, apenas parpadeando. Entonces lo vio, el nombre completo de Selene figuraba como accionista mayoritaria con un 51%, junto con la confirmación de su respuesta a la próxima votación de la Junta. Nora se quedó helada. Contuvo la respiración, sus manos agarraron el borde de la mesa de mármol cuando la revelación la golpeó como una ola. Selene nunca perdió la propiedad. El pánico la invadió. Joseph, gritó, saliendo de la habitación y entrando a su oficina sin llamar. Dijiste que estaba fuera. Dijiste que había terminado. Joseph, ya sentado con su portátil, levantó la vista con irritación. Baja la voz. No te atrevas a decirme que me calme. Le espetó. Te casaste conmigo por este trato. Prometiste que no podría volver. Joseph se levantó y cerró la puerta, con expresión sombría. No lo sabía, Nora. Pensé que transfirió sus acciones cuando nos casamos. Pensé que el papeleo estaba hecho. Nora temblaba ahora. ¿No lo verificaste? Construiste todo, este trato, esta empresa, basándote en una suposición. Su voz se quebró. Lo dejé todo para estar a tu lado. ¿Qué me puentes? La destruí, y ella sigue llevando la corona. Joseph se frotó la cara. La subestimamos. No. Si se honora. Tú la subestimaste.
Yo solo seguí tu ejemplo. Empezó a pasear por la habitación como un animal enjaulado. Si ella dice que no, perdemos la asociación, los inversores se retiran, todo se derrumba. Joseph asintió lentamente. Entonces tenemos que convencerla, o controlarla. Los ojos de Nora se entrecerraron. No estoy preguntando si caemos, ella cae con nosotros. Pero en el fondo, incluso al decir esas palabras, un temor echó raíces en su pecho. Porque ahora, por primera vez, Nora se dio cuenta de que estaba parada sobre terreno prestado, y la verdadera dueña acababa de llamar a la puerta. Joseph miró al techo de su estudio tenuemente iluminado. La habitación le sofocaba, a pesar de la ventana abierta. Su silencio lo burlaba. Su imperio, cuidadosamente construido con encanto y reinvención, ahora estaba amenazado por la única persona que se había convencido a sí mismo que era irrelevante. La pantalla brillante de su teléfono mostraba 12 llamadas sin contestar y 3 mensajes sin abrir, todos enviados a Céline. Intentó llamar de nuevo, caminando en círculos, con el teléfono pegado a la oreja. Céline, por favor, su voz se quebró en el buzón de voz. Necesitamos hablar. ¿Podemos reunirnos? Luego intentó enviar un mensaje de texto, resolvamos esto en paz. No hagas nada drástico. No se dio cuenta de lo lamentable que sonaba hasta que vio su reflejo en el cristal. El hombre que alguna vez tuvo el control ahora estaba como un mendigo, aferrándose a su última oportunidad para salvarlo todo. A las 11:47 de la noche, una notificación de correo electrónico iluminó su teléfono. Era de ella, breve, precisa, brutal. Tendrán mi respuesta en la junta directiva. Dirijan toda la comunicación a través de asuntos legales. Sin saludo, sin emoción, solo la promesa de presencia. Joseph se hundió en su silla, secándose el sudor de la frente. Recordó los primeros días cuando Céline se sentaba a su lado, tranquila y lógica, siempre 2 pasos adelante. Nunca elevó la voz, nunca actuó por impulso, y eso ahora lo aterrorizaba. Nora entró furiosa, con los ojos desorbitados, mientras él respondía. Él le entregó el teléfono. Ella leyó el mensaje y lo golpeó contra el escritorio. Está jugando a ser Dios. Joseph tragó saliva. No, susurró. Solo está recordando quién era antes de que la hiciéramos olvidar. Ambos se sentaron en silencio, el peso de las consecuencias presionando sobre sus hombros. La única mujer a la que despidieron estaba a punto de tomar una decisión que ninguno de los dos podía controlar. La sala de juntas estaba más brillante de lo habitual, las ventanas abiertas de par en par como para darle la bienvenida a la brisa del destino. Los miembros entraron, murmurando suavemente, con los ojos llenos de curiosidad. Todos habían oído susurros, susurros de que la cofundadora olvidada había regresado, no como una nota al pie, sino como una fuerza. La sala se quedó en silencio cuando la puerta se abrió y Céline entró. Llevaba un traje gris carbón, hecho a medida con una confianza silenciosa, su cabello recogido en un moño bajo, su paso elegante. No dijo nada mientras caminaba hacia su asiento original, uno que no había ocupado en años. Los ojos de Nora se abrieron ligeramente, como si viera un fantasma. Los labios de Joseph se separaron, pero no salieron palabras. Céline abrió su carpeta, colocó un bolígrafo plateado sobre la mesa y esperó. La reunión comenzó. Procedamos, dijo el secretario de la Junta. El primer punto del orden del día, aprobación final para la expansión internacional. Se requiere la firma del accionista mayoritario. Todas las miradas se dirigieron a Céline. No habló inmediatamente. En cambio, hojeó la propuesta con una lentitud deliberada. La sala contuvo la respiración. Entonces habló, clara y serena. Veo proyecciones basadas en supuestos inflados, sin margen de seguridad, sin estrategia local. Esto no es expansión, es una apuesta. Nora se movió en su asiento. Este plan fue aprobado por todos los departamentos. Céline la interrumpió. Todos los departamentos que tú seleccionaste, Nora. Luego se volvió hacia Joseph. Siempre dijiste que querías construir algo imparable, pero lo que construiste es inestable. El presidente carraspeó. Señora Denza, ¿aprueba el trato? Ella alcanzó su bolígrafo. Daré mi respuesta ahora. El aire se quedó quieto. Luego,
Con un solo movimiento, firmó, no la línea de aprobación, sino la cláusula de disolución. El contrato estaba muerto. Los hombros de Joseph se hundieron. Nora palideció. La mesa permaneció quieta hasta que un miembro de la junta susurró, bueno, eso fue decisivo. El bolígrafo se cerró con un suave chasquido, pero el eco que dejó atrás se sintió atronador. Céline empujó el documento firmado hacia adelante, luego se recostó, con una expresión ilegible. Nora fue la primera en reaccionar, lanzándose hacia adelante, con la voz temblorosa. Acabas de destruirlo todo. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Céline la miró con una calma escalofriante. Construiste un trono sobre una falla. No lo destruí, Nora. Solo dejé de fingir que era estable. Joseph intentó salvar lo que pudo. Céline, podemos negociar. Encontremos una manera de revisar el trato. Ella inclinó la cabeza. No me invitaste a revisar nada. Me invitaste a validar tu ilusión, y no presto mi nombre a las mentiras. Cada palabra cortó más profundamente de lo que jamás podrían hacerlo las voces levantadas. La sala observó con asombro. Esto no era venganza, era justicia servida con guantes de seda. El presidente carraspeó con torpeza. Con la negativa de aprobación de la accionista mayoritaria, la expansión se detiene legalmente. Además, añadió, mirando un documento, la cláusula 9.3 establece que cualquier intento de eludir la autoridad del accionista conlleva una reevaluación inmediata de los privilegios ejecutivos. Nora se puso rígida. ¿Qué significa eso? El asesor legal dio un paso adelante. Significa que tanto usted como el señor Aratayo están suspendidos temporalmente mientras se investiga la mala conducta procesal. El silencio que siguió fue sofocante. Nora parecía como si el suelo se le hubiera quitado de debajo de los pies. Joseph, por otro lado, simplemente cerró los ojos. Céline se puso de pie, recogiendo su carpeta y bolígrafo. Ambos lucharon por el control, dijo suavemente, pero olvidaron que la ley nunca dejó mis manos. Con eso, se volvió y salió, dejando atrás un silencio tan agudo que zumbaba. Fue el chasquido agudo de zapatos lustrados sobre el mármol lo que rompió el silencio primero. Dos miembros del equipo de seguridad corporativa entraron en la sala de juntas con una autoridad silenciosa, su presencia provocó jadeos y miradas inciertas de la junta. Nora se levantó instintivamente, con la voz alta y quebradiza. ¿Qué es esto? El jefe de asuntos legales también se puso de pie, ajustándose las gafas. Siguiendo la cláusula 9.3 de nuestro acuerdo de gobernanza, y después de una votación unánime de la Junta basada en la objeción firmada de la señora Denza, los privilegios ejecutivos se suspenden hasta que se realice una auditoría interna. Joseph no se movió. Simplemente miró la mesa frente a él, con los nudillos blancos donde agarraba el borde. Nora, sin embargo, comenzó a desmoronarse. No pueden hacer esto. Nosotros construimos esta empresa. Su voz temblaba entre la rabia y la desesperación mientras los guardias se acercaban. Uno de ellos extendió suavemente una mano hacia ella. Señora, por favor. Nora apartó el brazo, luego se volvió hacia Joseph. Di algo. Deténlos. Joseph finalmente se levantó, pero no para defenderla. La miró durante un largo y frío momento. Perdimos el momento en que olvidamos quién nos ayudó a construirlo. Los labios de Nora se separaron con incredulidad. ¿Estás de su lado? Él negó con la cabeza. No. Estoy enfrentando las consecuencias. Los guardias los escoltaron lentamente. Nora gritó detrás de ella, no has ganado, Céline. Este no es el final. Pero Céline ya no estaba escuchando. Permaneció sentada, tranquila como una piedra. Solo cuando las puertas se cerraron detrás de ellos se levantó finalmente. El presidente se volvió hacia ella con silencioso respeto. ¿Le gustaría dirigirse a la Junta? Céline asintió. Su voz era suave pero firme. No podemos deshacer el daño, pero podemos reconstruir con integridad. Y en ese momento, la mujer que alguna vez había sido desestimada como un recuerdo recuperó la sala, no como una víctima, sino como su futuro. 3 días después del espectáculo en la sala de juntas, Céline recibió un golpe inesperado en la puerta de su casa.
Cuando la abrió, se encontró con un rostro familiar, Abigail. Ahora se veía diferente, ya no era la pulida ejecutiva de relaciones públicas con tacones caros y blazers. Llevaba unos vaqueros sencillos, una blusa arrugada en los bordes, y la culpa escrita en toda la cara. ¿Puedo entrar?, preguntó suavemente. Céline se hizo a un lado sin decir una palabra. Se sentaron en la sala de estar, el aire tenso pero no hostil. Abigail jugueteó con el dobladillo de su manga antes de decir finalmente: «Te debo más que una disculpa». Céline la miró a los ojos. «Entonces dilo claramente». La voz de Abigail se quebró. «Te di la espalda cuando Nora me ofreció su confianza. La acepté cuando Joseph te despojó de tu título. No dije una palabra. Tenía miedo de perderlo todo, pero ahora me doy cuenta de que ya perdí lo más importante, tu confianza». Céline escuchó en silencio, dejando que cada palabra se asentara antes de responder. «Nunca estuve enojada por tu silencio, Abigail. Estaba decepcionada por tu conveniencia». Abigail bajó la mirada, la vergüenza la invadió. «Me despidieron el día después de la reunión. Sin advertencia, solo una carta de despido en mi bandeja de entrada. Toda la lealtad que di no significó nada». Céline inclinó la cabeza. «Así es como se siente la traición cuando te das cuenta de que la persona a la que protegiste nunca planeó protegerte a ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Abigail. «¿Me odias?». Céline suspiró. «No, pero tampoco fingiré que no pasó nada». Una pausa, luego añadió: «La redención no se trata de ser perfecto. Se trata de quedarse cuando es incómodo». Abigail asintió, agradecida. «Estoy aquí ahora, aunque solo sea para llevar sillas y escribir memorandos. Quiero reconstruir lo que dejé romper». Céline se levantó lentamente y extendió la mano. «Entonces comienza a ganártelo, no con palabras, sino con el tiempo». En ese momento silencioso, algo comenzó a repararse, no completamente, pero lo suficiente para que la esperanza se deslizara. Céline entró al edificio por la entrada principal, no por una puerta lateral o un ascensor de carga como antes. Su regreso fue deliberado, no dramático. El personal hizo una pausa en medio de una conversación, un correo electrónico, un paso mientras ella pasaba. Algunos se pusieron incómodos, sin saber si asentir, saludarla o disculparse. Ella no esperaba fanfarrias, y no lo exigió. Lo que ella quería era mucho más valioso: responsabilidad. Cuando llegó al último piso, su tarjeta de acceso, sorprendentemente todavía válida, abrió el ala ejecutiva. Sus tacones resonaron en el pasillo, cada paso borrando el recuerdo de quien había intentado borrarla. La placa de la puerta todavía decía: CEO Joseph Aratayo. Ella hizo una pausa, metió la mano en su bolso y desenvuelva una pequeña placa de identificación que había guardado durante años: CEO Selene Rense. Reemplazó la placa en silencio. Adentro, la oficina había sido despojada de calidez, sin fotos, sin toques personales, solo vidrio y cromo fríos. Se movió lentamente por la habitación, colocando un artículo a la vez, una foto enmarcada de su padre junto a la ventana, una escultura que le regaló un viejo mentor, un diario gastado lleno de sueños manchados de tinta. Luego se paró detrás del escritorio y apoyó las palmas en la madera lisa. Esto no se trataba de venganza, se trataba de restauración. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Era la recepcionista, nueva y joven. «Señora, solo quería decir, bienvenida de regreso». Céline sonrió suavemente. «Gracias». La chica dudó, luego añadió: «Hemos oído historias sobre usted, del tipo que hace que la gente quiera quedarse y trabajar más duro». Los ojos de Céline se suavizaron. «Entonces escribamos nuevas historias juntos». Cuando la puerta se cerró detrás de la chica, Céline se sentó, no como alguien que ocupa un puesto, sino como alguien que reclama una visión. El asiento ahora le quedaba diferente, no porque ella lo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Las luces del estudio eran brillantes e implacables, exponiendo cada destello de incomodidad en el rostro de Nora mientras se sentaba rígidamente en la silla de invitada frente al presentador del programa matutino. El set estaba decorado en dorado y blanco, pero nada en la atmósfera se sentía cálido. «Hoy, nos acompaña Nora Ikin Adatayo», comenzó el presentador, con un tono neutral pero curioso.
para hablar sobre las recientes transiciones en EJP Global y su repentina remoción del liderazgo ejecutivo. Nora se ajustó la blusa y forzó una sonrisa. Estoy aquí para aclarar los conceptos erróneos. Lo que sucedió en la junta directiva no fue un reflejo de mi competencia. Fue político. Continuó hablando de prejuicios, de lealtad no correspondida y de cómo ciertas personas habían hecho su misión desmantelar todo lo que ella había ayudado a crecer. Sus palabras estaban llenas de victimización, y aunque sus ojos brillaban ocasionalmente con lágrimas, su voz permaneció firme, demasiado firme. Pero a medida que avanzaba la entrevista, la pantalla detrás de ella cambió inesperadamente. Se reprodujo material de archivo de sus primeros días en la empresa, sin editar y en bruto. Un clip de ella burlándose del personal, desestimando informes y haciendo comentarios sarcásticos sobre el antiguo estilo de liderazgo apareció en el monitor. La audiencia jadeó. El presentador levantó una ceja. Estas fueron tomadas de la vigilancia interna y presentadas anónimamente. ¿Niega estos momentos? La boca de Nora se abrió, sin habla. Ese material de archivo fue sacado de contexto, murmuró. Pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales explotaron en minutos, los hashtags #CEO con derechos y #ejecutiva arrogante se convirtieron en tendencia al mediodía. Los comentaristas en línea no solo discutieron su despido, diseccionaron su caída. Lo que se había pretendido como una campaña de limpieza de imagen se había convertido en un espejo del que ya no podía esconderse. Cuando salió del estudio, Nora no solo estaba fuera del poder, estaba fuera de la gracia pública. Celine encontró el sobre esperándola en su escritorio el lunes siguiente por la mañana, simple, escrito a mano y sin sellar. Dudó antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita con la escritura inclinada familiar de Joseph. No sé si merezco ser escuchado, comenzaba, pero necesitaba hablar de todos modos. No habló desde la posición de un hombre de negocios, sino como un hombre despojado de pretensiones. Relató los primeros días, como alguna vez había admirado su disciplina, envidiado su previsión y se había apoyado en su brillantez. Luego llegó la parte que ella no esperaba, cuando los inversores querían a alguien más ruidoso, llamativo, me entró el pánico. Pensé que el encanto podía reemplazar la estabilidad. Dejé que la avaricia susurrara que el amor era demasiado silencioso para mantener el poder. Línea por línea, desmanteló la versión de sí mismo a la que alguna vez intentó aferrarse. Me casé con Nora porque pensé que me daría tiempo y favor, pero al hacerlo, vendí a la mujer que ya me había dado todo. Celine se quedó inmóvil, la carta temblando ligeramente entre sus dedos. Él no pidió perdón, no suplicó una segunda oportunidad. En cambio, reconoció su vergüenza. Nunca tuviste que gritar para ser poderosa. Lo veo ahora. Solo espero que el mundo también lo vea. En la parte inferior de la página, había escrito una oración final, esta no es una solicitud de reconciliación, es una confesión. Ella dobló la carta lentamente, colocándola en un cajón con otras cosas que alguna vez importaron. Cuando Abigail entró y preguntó, ¿estás bien?, Celine asintió levemente. Finalmente tuvo el coraje de decir la verdad. Abigail parecía insegura. ¿Y qué harás con eso? Celine miró por la ventana. Nada. A veces, la verdad no está destinada a arreglar nada, simplemente está destinada a existir para que no se pudra dentro de quien la lleva. Fue después de una mesa redonda de estrategia cuando Logan se quedó en el pasillo, esperando a que los demás se fueran. La oficina había recuperado su ritmo bajo la dirección de Celine, pero Logan notó que ahora cargaba el peso de manera diferente, los hombros rectos, no con tensión, sino con autoridad ganada. Has hecho que este lugar se sienta vivo de nuevo, dijo, apoyándose contra la pared. Celine sonrió, cansada pero contenta. No vivo, solo honesto. Él asintió. Por eso vine a ti primero. Le entregó una carpeta, detalles de una iniciativa logística destinada a optimizar las cadenas de suministro en 3 estados. Es audaz, dijo, hojeando las páginas. Es arriesgado, se encogió de hombros Logan. También lo fue levantarse después de todo lo que te quitaron. Pero hiciste eso y más. Ella cerró la carpeta lentamente. ¿Por qué yo? Porque no solo construyes sistemas, Celine, construyes personas, respondió. Me diste una oportunidad cuando era un pasante sin idea.
Ahora te ofrezco una sociedad, igualdad de condiciones, visión mutua. Ella estudió su rostro, buscando rastros de ambición disfrazados de adulación, pero no encontró ninguno, solo sinceridad. ¿Qué requeriría? Preguntó. Tiempo, confianza e instinto, que nunca ha estado equivocado. Ella caminó hacia la ventana y miró la ciudad. No me estás ofreciendo un puesto, murmuró. Me estás invitando a soñar de nuevo. Él sonrió suavemente. Exactamente. Después de una larga pausa, ella se volvió. Hagámoslo, pero con una condición. Cualquier cosa, dijo Logan. Ella levantó la carpeta. Esta vez, no entraré en silencio. El mundo sabrá que esto es mío desde el primer día. La sonrisa de Logan se amplió. Entonces hagamos ruido. Las puertas de la finca se abrieron lentamente mientras los guardias, nuevos ahora, bajo sus instrucciones, estaban firmes. Selene no llegó con enojo ni con una orden judicial, llegó con finalidad y silenciosa propiedad. La mansión que alguna vez albergó sus risas, sus lágrimas, sus visiones de para siempre, ahora estaba bajo cielos grises, sus muros limpios de recuerdos, pero nunca de origen. La casa había sido adquirida bajo su empresa de inversión hace años, un activo que Joseph olvidó que nunca se reasigna conjuntamente, con los documentos correctos archivados. Todo lo que quedaba era la reentrada. Salió del auto, vestida no con armadura sino con gracia. Sus tacones se hundieron ligeramente en la tierra mientras caminaba hacia el porche delantero, donde el nuevo personal se mostró inseguro de cómo saludarla. Ella habló suavemente, no tienen que disculparse. No lo sabían, pero ahora sí. Adentro, la decoración era diferente, más llamativa, más fría, espejos con marcos dorados, jarrones de mármol blanco, muebles que gritaban estatus pero no alma. Nora había intentado borrar su toque con un caos lujoso. Selene caminó lentamente por las habitaciones, abriendo las ventanas, dejando que el aire regresara, dejando que el tiempo respirara. En el dormitorio principal, encontró una cosa intacta, una caja de almacenamiento debajo del armario, polvorienta pero etiquetada con su letra, Planes familiares fase 2. Lo abrió. Dentro había bocetos de una guardería, presupuestos para la expansión y notas de su puño y letra sobre las cosas que quería construir, una casa familiar, no solo una casa. Sus dedos se cernieron sobre una Polaroid descolorida de ella y Joseph riendo sobre muestras de pintura, un momento congelado en una línea de tiempo que ya no le pertenecía. No lloró, en cambio, colocó la caja en un estante, no para llorar, sino para recordar. Cuando el gerente se acercó con un portapapeles, inseguro, ella simplemente dijo, cambia las cerraduras y envía los muebles viejos al almacén. Este lugar está volviendo a la vida, no como era, sino como debía ser. La habitación era más pequeña que su sala de juntas corporativa, pero se sentía más grandiosa. Ventanas del piso al techo bañaban el espacio con la dorada luz de la mañana mientras Selene se sentaba en un gran escritorio de roble, este era suyo por diseño, no por herencia. La asociación con Logan había florecido más rápido de lo que nadie esperaba, pero hoy era más que un hito, era personal. Se estaba finalizando un nuevo corredor logístico internacional, y en el centro del contrato estaba su nombre, no en notas al pie, no en exenciones de responsabilidad, sino audaz y permanente. La encontré, dijo Selene. Abrió la carpeta, revisó las cláusulas, y con una respiración tranquila, tomó su bolígrafo. Su personal observaba a través del cristal con orgullo, algunos filmaban, otros simplemente sonreían mientras la firma final se presionaba en la página. Murmuró para sí misma, esto no se trata de venganza, es recuerdo. Una tranquila recuperación de todo lo que pensaron que había perdido, pero que siempre había permanecido silenciosamente suyo. El aplauso fue respetuoso, no explosivo. Ella lo prefería así. Logan entró y levantó su copa para los comienzos que no se disculpan por sobrevivir. Ella sonrió, levantando la suya a cambio, a las voces que ya no piden permiso. La celebración continuó a su alrededor, pero Selene se hizo a un lado, parada junto a la ventana, sus dedos rozando el borde del contrato. Su reflejo en el cristal ya no parecía alguien que había sido quebrado, parecía alguien que se había reconstruido deliberadamente. El horizonte ante ella no era una línea de meta, era un recordatorio de todos los puentes que había quemado, reconstruido y cruzado. La historia no trataba de una mujer que perdió todo, trataba de una mujer que recordó que nunca tuvo que rogar por lo que ya poseía.
Ella había esperado, había aguantado, y al final, no fue la rabia lo que la restauró, fue la firma que guardó para el final. Aquí está el versículo bíblico, Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto la eternidad en el corazón humano, sin embargo, nadie puede comprender lo que Dios ha hecho de principio a fin. Explicación, este versículo captura la esencia del viaje de Selene. Aunque su mundo fue destrozado, y aunque fue silenciada, olvidada y traicionada, en la plenitud del tiempo, lo que era suyo fue restaurado, bellamente, con propósito y sin fuerza. El tiempo de Dios trajo una redención que ninguna manipulación humana pudo borrar. Moraleja de la historia, el verdadero poder no es ruidoso, es paciente, principista y preciso. La historia de Selene nos recuerda que la fuerza no siempre proviene de la represalia inmediata o la resistencia ruidosa, a veces reside en la resistencia silenciosa, en recordar el propio valor incluso cuando otros intentan borrarlo. Cuando plantas tu legado en la verdad, ni siquiera la traición, la injusticia o la demora pueden quitártelo. Y cuando llegue el momento, solo se necesita una decisión tranquila, una firma, para reescribir el final en tus propios términos. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que te notifiquen cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.